vestidas de estabilidad emocional. Saben, hoy en día las personas no andan buscando tanto, no sé si ustedes han notado que hoy en día las grandes empresas hace muchos años buscaban personas competentes, personas que tuviesen quizás la capacidad para hacer o para efectuar un trabajo, ¿verdad? La herramienta, la inteligencia. Sin embargo, hoy en día, sin embargo, hoy en día, podemos ver que las personas no andan buscando tanto a alguien que pueda, por así decirlo, tener esa capacidad, sino alguien que pueda tener la inteligencia emocional para llevarse bien con los demás, tener una buena inteligencia interpersonal y intrapersonal. Porque hoy en día vemos que hay muchas personas quizás muy eficientes, quizás muy inteligentes, pero que tienen el problema de que no logran llevarse bien con las demás personas. No sé si ustedes han notado que a veces encontramos personas que sí son muy buenas, que sí son muy inteligentes, que son muy capaces para su trabajo, pero que lamentablemente no, no se llevan bien con los demás, buscan problemas en su trabajo, lamentablemente se pelean con los demás, no tienen buenas reacciones cuando el jefe le llama la atención o cuando alguien se acerca. Entonces, esto hace que el ambiente laboral sea un ambiente tenso. Y eso muchas veces proviene porque lamentablemente nosotros no tenemos una buena estabilidad emocional. Y es por eso que vamos a estar compartiendo precisamente este tema tan importante de lo que es la estabilidad emocional. Para ello vamos a ver a continuación qué cosas son las emociones. Ustedes saben que Dios nos creó ¿con qué? Dios nos creó con emociones. Las emociones siempre han formado parte de lo que somos, las tenemos desde que nacemos hasta el día que dejamos de vivir y son en algún sentido una característica básica del ser humano. El sentir y experimentar sentimientos y emociones nos diferencia muchas veces de otros seres vivos. Es decir, Dios nos creó con emociones. Las emociones no son malas, ¿verdad? No son malas para nada. Lo malo es cuando esas emociones no son controladas de una forma que cosa efectiva. Eso es lo que muchas veces es inadecuado. El ser humano experimenta al menos cuatro emociones. Número uno, el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Y experimenta un sinnúmero de ¿qué? Un sinnúmero de sentimientos. Así que vamos a estar viendo a continuación cuál es la diferencia entre los sentimientos y las emociones. Las emociones son una reacción física, es decir, las sientes en todo el cuerpo y duran poco tiempo. Por ejemplo, sentir mariposas en el estómago cuando está nervioso o se incrementa tu ritmo cardíaco cuando tienes miedo. Esas son, ¿qué cosa? Emociones. Los sentimientos, por su parte, son un estado afectivo que dura mucho más que las emociones y son una mezcla entre las emociones primarias. Por ejemplo, el sentimiento de traición es una mezcla de enojo con tristeza, mientras que la melancolía es una mezcla de tristeza y alegría. Los sentimientos también dan lugar a la retirada o al acercamiento, es decir, son ellos los que muchas veces ya sea que nos acercan o nos alejan de las personas. Veamos ahora cuáles son las funciones de nuestras emociones. Por ejemplo, el miedo. La función principal del miedo es la supervivencia. El miedo te permite estar alerta y reconocer lo que te sucede, lo que sucede a tu alrededor para identificarlo como algo peligroso o como algo seguro. Pero ahora, ¿cuándo el miedo se vuelve algo disfuncional? Cuando el miedo de repente bloquea tu avance y te incapacita y te estanca. Es decir, vamos a hacerlo un poco más vívido. Nosotros, obviamente, que si vemos una serpiente, nosotros le tenemos, o sea, no sé si hay alguien valiente aquí, ¿verdad? Que no le tiene miedo a la serpiente. Felicidades, ¿no? Pero si vemos una serpiente, normalmente nuestra reacción va a ser ¿qué cosa? Asustarnos, sentir miedo. Pero ese miedo no es malo, porque realmente una serpiente puede hacernos qué cosa?
puede hacernos daño. Y si nosotros retamos a ese miedo y decimos, yo no le tengo miedo a la serpiente, y nos acercamos a la serpiente nos puede picar, ¿verdad? Nos puede morder y podemos morir. Así que tenerle miedo a algo que puede hacernos daño es algo lógico. ¿Qué es lo que no es lógico? Cuando nosotros sentimos miedo por cosas que realmente no tienen por qué darnos miedo o que eso nos incapacita a avanzar en la vida. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a hablar en público. No sé si usted que me está escuchando es una de esas personas que usted dice, ay no, cuando me dicen que predique en la iglesia, yo me pongo muy nerviosa, a mí eso me da mucho miedo, yo no puedo, no hermano, no pongo otra persona. No sé si hay alguien que se siente identificada aquí, ¿verdad? O identificado, que les pasa eso. O si de repente le dicen, mira, vamos a dar un estudio bíblico, ay, no, yo no soy buena para eso, a mí no me salen las palabras. Hay personas que no hacen cosas porque tienen miedo a hacer algo porque les salen mal, pero a nadie le salió bien la primera vez. Hace algún tiempo yo fui a dar una campaña a un lugar y me encontré con una chica que tenía dificultad para tomar la decisión del bautismo. Cuando me acerqué a ella para dialogar y preguntarle y poder conocer un poquito más de su historia, ella me comentaba que en su vida ella siempre había tenido miedo a todo. Ella me decía, mira hermana, yo honestamente le tengo miedo a todo. Mira, hermana, yo no cocino porque me da miedo que se me queme la comida. Hermana, a mí me da miedo planchar porque me da miedo que se queme la ropa. Hermana, a mí no me gusta limpiar porque yo siento que el piso no me queda bien. Hermana, me están dando clases de guitarra, pero me da miedo, no paso a tocar porque me da miedo equivocarme. Y cuando escuché la historia me di cuenta que era una muchacha llena de miedos por temor a equivocarse. Y todos en esta vida, cuando comenzamos a hacer algo por primera vez, yo creo que nos equivocamos, no lo hicimos perfecto. Por ejemplo, la primera vez que cociné, yo no sé si la receta era sal con frijol o frijol con sal. Me quedó salado. Pero después uno va aprendiendo. La primera vez que quizás lavé la ropa no me quedó tan bien, igual que planché, etcétera. Pero uno va, ¿qué cosa? Va aprendiendo, va aprendiendo. ¿Qué tal que uno no haga las cosas porque simplemente te salió mal una vez? No, uno tiene que seguirla haciendo de tal forma que poco a poco te va a ir saliendo mucho mejor. Cuando era pequeña, recuerdo que parte del entrenamiento o de la escuela donde yo estudiaba en un colegio semi-interno para padres trabajadores, es decir, yo entraba desde las 8 de la mañana a clase y salía a las 4:30 de la tarde. Así que en las tardes, después que terminaba las clases de la mañana, almorzaba y tenía tiempo para deporte. Cuando tenía 6 añitos estaba en primer grado, el deporte en el cual toda mi aula estaba en ese deporte era natación. Entonces teníamos que ir a una piscina muy, muy profunda y el entrenamiento era que la maestra nos lanzaba al agua, o sea, teníamos que lanzarnos a una piscina súper profunda que nos tapaba 4, 5, 6 veces más y la maestra nos ponía como una vara plástica cuando nosotros caíamos al agua y cuando nosotros emergíamos teníamos que agarrar esa vara plástica y entonces ella nos llevaba hasta la orillita y nosotros subíamos la escalera hasta que salimos. Pero eso nos daba mucho miedo a todos. ¿Por qué? Porque no sabíamos nadar, porque estábamos pequeños, la piscina era muy grande y eso causaba un miedo terrible en nosotros. Y yo recuerdo que todos comenzaban a llorar, literal, cuando la profesora se paraba, me acuerdo ahorita como si fuera ahorita mismo, que la profesora se paraba en el aula y venía a buscarnos, a ver, llegó el tiempo de ir a la piscina. Y entonces todos comenzábamos a llorar, pero había algunos que gritaban, que se agarraban de la silla, desde la puerta y no querían salir y llegaban a la piscina y seguían llorando y no querían y bueno, eso era terrible. Y yo recuerdo que yo estaba muriéndome de miedo, no era que yo era valiente, no, yo estaba con mucho miedo. Pero en ese momento recuerdo que la entrenadora, yo era la más chiquita del aula, y decía, Piojito, me decía Piojito porque era chiquita. Y entonces me decía, Piojito, tírate al agua y demuéstrale que tú eres valiente. Y yo no era valiente, pero la maestra me estaba comprometiendo al decirme que era valiente. Así que en ese momento tenía que hacer el papel de valiente y lanzarme al agua. Y entonces, en ese vencer el miedo, poco a poco le perdí el temor a la profundidad, al punto que me encanta ir a lo profundo donde no doy pie, me encanta estar cuando más profunda es el agua. Eso me ayudó a enfrentar un miedo, el miedo a la profundidad. Y es por eso que Nelson Mandela escribió,
Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Amigas, todas nosotras tenemos miedos, miedos a cosas reales, pero la mayor parte de nuestros miedos es a cosas que no son reales. Y esos miedos nos paralizan y no nos permiten avanzar. Quizás tú tienes miedo de emprender algo, quizás tú tienes miedo de hacer algo, quizás tú tienes miedo de cantar y tú dices, no, es que mi voz no sale bien. Pero sabes, si tú no te arriesgas, nunca vas a aprender a vencer ese miedo y a poder poner tus dones al servicio del Señor. No permitas que tus miedos te paralicen. Pon lo poco que tú tienes con la ayuda en las manos de Dios y tú verás que Dios hará el resto. Pero no permitas que el enemigo que está atrás de esos miedos te impida lograr tantos objetivos, tantas metas y tantas bendiciones como las que Dios quiere darte. Dios nos quiere recordar constantemente que aunque el miedo será parte de nuestra vida y parte de este mundo, no hay nada que temer porque Él ya ha vencido al mundo. El segundo factor que muchas veces trae inestabilidad a nuestra vida emocional es la tristeza. Yo quiero preguntar, yo creo que aquí no existe alguien, un ser humano, ¿verdad? Consciente, que no haya sentido alguna vez tristeza. Creo que la tristeza es parte de nuestras emociones. Y fíjense que no es malo estar triste. Yo creo que si en algún momento no estamos tristes, eso nos hace ser unas personas quizás apáticas, ¿verdad? Que no sienten empatía. Porque, por ejemplo, si no sentimos tristeza por el dolor de otra persona, entonces no somos personas empáticas que estamos con el dolor de los demás. Así que la tristeza, así como Jesús la sintió, ¿verdad? Cuando Lázaro murió, dice la Biblia que Jesús lloró, no es malo estar triste. Es una de las emociones más incómodas que el ser humano experimenta, pero es una de las emociones más poderosas que pueden llevar al cambio y la transformación. ¿Saben lo que realmente se vuelve quizás malo? Cuando la tristeza se vuelve un exceso. Es decir, cuando pasamos triste todo el tiempo. Que estemos tristes en un momento, que lloremos, porque a veces a mí me gusta decirle eso a los padres que le dicen a los niños, los hombres no lloran. ¿Quién dice que los hombres no lloran? O tú no puedes estar llorando, no, 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 estás llorando. ¿Quién dijo que llorar es malo? ¿Cómo le vamos a prohibir a un niño que se le murió su abuelito, que se le murió un familiar, un ser querido, que no llore? Y a veces nosotros tendemos a hacer eso, que no llore, que no nos vea llorar. ¿Por qué? ¿Llorar no es malo? ¿Estar triste no es malo? Ese es un mito que nos han creado y que hace que muchas veces el dolor se haga más fuerte adentro y haga más daño porque no sale afuera. Es importante que nosotros podamos expresar esa emoción, que es la tristeza, el llanto. ¿Qué es lo malo? El hacerlo siempre, el que sea un estado constante en nosotros. Pero en el que en algún momento tú llores, tú te sientas triste, es normal. O sea, si perdiste a un ser querido, ¿cómo no vas a estar triste? Si de repente pasó algo que no debió haber pasado, ¿cómo no vas a estar triste? Eso te hace humano, no es malo. No es malo sentir tristeza, ¿verdad? Cuando uno experimenta tristeza, pueden caer en dos direcciones. La primera, un impedimento para seguir. A veces, ¿qué cosa? Esto es lo difícil de la tristeza. Que a veces, excelente hermana Catherine, de los errores se aprende. Tenemos que arriesgarnos a ser mejor, no dejarnos vencer por miedo, por pena u otro sentimiento. Amén. Porque ustedes saben, ustedes quieren que les diga una cosa. Las mejores lecciones que yo he aprendido en mi vida las he aprendido a través del dolor. No sé si han escuchado ese canto que dice, a través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Él. Sin lugar a dudas, la tristeza, dice, puede caer en dos direcciones. La primera, un impedimento para seguir, a veces la depresión, que puede llevarnos a pensar en dejar de vivir, o la segunda, un crisol para reconocer nuestra dependencia de Dios, acercarnos a Él y fortalecer, ¿qué cosa? Nuestro carácter. Así que la tristeza, según el mundo, muchas veces hace que el ser humano de cosas caiga en la depresión y diga, esta vida no tiene sentido, ¿para qué vivo yo? No tiene sentido, todo es tristeza, todo se ve gris, todo es de un color negro, no le ven salida. Pero la tristeza, según el Señor, cuando nosotros pasamos o cuando nos damos golpes en la vida, porque a veces el ser humano, lejos de aprender por un consejo, tiene que estrellarse en la pared para aprender, lamentablemente, ¿no? Muchas veces yo le digo a los chicos,
a las chicas, ¿no? O sea, ustedes no se llevan por el consejo que papá o mamá le dan de si esta persona te conviene o no te conviene. Hay que estrellarse en la pared, hay que irle mal en la vida para que entonces aprendan a escuchar consejos. Ojalá y pudiésemos aprender de los consejos. Pero normalmente no, normalmente nosotros tenemos que golpearnos con la vida para poder aprender. Y ese golpe nos trae tristeza y nos produce dolor. Pero ese dolor es como un crisol que nos ayuda a arrancar las malas hierbas que crecen en nuestro corazón, que nos fortalece en nuestra vida espiritual, que nos hacen depender más de Dios y que nos hace reconocer, Señor, me fue mal porque no fui obediente. Señor, me fue mal o me está pasando esto por esto. Pero hoy, Señor, quiero ser mejor. Hoy, Señor, quiero que tú tomes decisiones por mí. Hoy, Señor, quiero aprender de este error. Y a veces cuando pasan cosas tristes en la vida, que a veces no son consecuencia de nuestras malas decisiones, sino del hecho de vivir en un mundo de pecado, entonces esa tristeza puede ser esa fortaleza que podemos encontrar para refugiarnos en Dios y poder ayudar a alguien que quizás en algún momento pueda atravesar por una dificultad similar a la nuestra. Así que sin lugar a dudas la tristeza no es mala. Lo malo es el enfoque que le damos. Si esa tristeza te lleva a despreciar la vida, no querer vivir, a caer en ese estado depresivo en el que no sientes ganas de nada, en el que tu vida está cada día peor, en el que no quieres ni siquiera buscar de Dios, entonces ahí es peligrosa esa tristeza porque se convierte en depresión. Pero esa tristeza que te lleva a refugiarte en Dios, a aprender de tus errores, a crecer, a levantarte y a ser mejor, es una tristeza que vale la pena. Vamos al siguiente. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Produce muerte. Es decir, aunque es inevitable sentir tristeza cuando nuestra base es Dios, incluso esta se experimenta diferente y puede llevarnos a una transformación y a un acercamiento a Dios. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántas de ustedes en algún momento, quizás pueden escribir en el chat, cuántas de ustedes en algún momento han sentido que esa tristeza, que ese golpe, que esa desilusión, que ese problema, que esa circunstancia difícil, que ese aparente fracaso fue el escalón que Dios permitió para dar una mayor bendición? Escríbame ahí. A mí me pasó eso, hermana. Algo que me pasó triste, difícil, Dios lo convirtió en una bendición. Me acerqué más a Dios, crecí, aprendí, me fortalecí. Esa tristeza me ayudó a ser mejor, más fuerte, más abnegada, más dependiente de Dios. Ahí veo algunos comentarios de algunas que me escriben amén, amén, amén. Así es, a todas nos ha pasado, hermanas. En algún momento de nuestra vida, todas en algún momento hemos pasado por ese momento de tristeza, de dolor, de sufrimiento, pero, pero de ese dolor, de ese sufrimiento, Dios, Dios ha sacado, Dios ha sacado algo extraordinario, ¿saben? Y yo podría compartirle un testimonio del año pasado, pero me tomaría mucho tiempo. En algún momento se los voy a compartir en la comunidad para que quizás si estás pasando por un momento difícil, quizás ese testimonio pueda ayudarte. Yo saqué varias lecciones cuando mi mamá falleció en Cuba el año pasado y yo me tuve que ir porque mi papá estaba con un derrame y cuando llegué al final mi papá entró en una operación de mucho riesgo. Él gracias a Dios, no falleció. Hoy en día está con vida, pero mi mamá, lamentablemente, que no esperaba así, falleció. Y cómo Dios fue obrando y fue dándome esa paz en medio de esa tristeza, de ese dolor, de tantas situaciones que tuve que vivir. Eh, y cómo Dios obró para bien y cómo Dios me permitió sacar lecciones y entender que todo ocurre con un propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún el dolor, aún las lágrimas, aún la aparente derrota, Dios lo encamina para bien. Hay un pensamiento de Elena G. de White que me gusta mucho que dice que Dios es demasiado sabio como para equivocarse y demasiado bueno como para negarle un bien a sus hijos que lo aman. Todo lo que él hace es perfecto, él nunca se equivoca. El tema es que nosotros cuando estamos en el túnel no podemos ver el final del túnel, pero Dios sí lo puede ver porque Dios es omnipresente. Él ve la historia presente
Él ve la historia pasada y ve la historia futura. Nosotros solo podemos ver el presente y en ese presente tu vida puede estar llena de obstáculos, tu vida puede estar en una nube oscura, tu vida puede estar en un túnel donde tú no ves salida, pero Dios, que es omnipresente, ve tu salida y sabe que necesitas pasar por ese túnel para lograr lo que Él quiere hacer por ti allá en el futuro. Así que dependamos de Dios, que nuestra fe en Él sea inquebrantable. No importa qué desafíos podamos enfrentar en esta vida, tengamos la certeza de que Dios está al control y Él sabe lo que es mejor. Nunca olviden eso. Él sabe lo que es mejor. El enojo. El enojo es una de las emociones más reactivas, es decir, que nos hace reaccionar más impulsivamente debido a su impacto biológico. Una de las funciones más identificadas del enojo es que provee la incapacidad de discernir lo que rechazamos y lo que consideramos injusto. Muchos autores han determinado que la injusticia es origen del, ¿qué cosa? Del enojo. A ver, yo quiero que seamos sinceros todos aquí, todas seamos sinceras. Díganme si ustedes luchan con este sentimiento, con el enojo. Díganme si usted es parte de ese team que no le gusta la injusticia, que usted reacciona ante la injusticia, que usted cuando algo está siendo injusto no le parece y usted levanta su voz. ¿Dónde están esas personas sinceras que me están diciendo, hermana, yo soy de ese team, yo soy de esas que no les gusta la injusticia y que reacciona y se enoja cuando hay una injusticia? A ver, yo quiero ver esos sinceros, esas sinceras que están por aquí escribiendo en el chat, en el chat. Muy bien, amén, amén. Yo sí lucho mucho contra la injusticia, hermana Silvia González. Sí, saben, yo voy a ser muy sincera, es algo con lo que yo también lucho. Y he tenido que aprender a rendir todo eso a los pies del Señor. Y me ha costado mucho y me sigue costando y sigo luchando, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos como ese aguijón, ¿verdad? Como lo tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Con el cual nosotros luchamos, ¿sí? No me gusta la injusticia. Y saben, lo más, mi esposo me dice algo, mi esposo me dice una frase, no sé si ustedes la usan aquí, dice, es que tú sudas calenturas ajenas. Entonces él dice, no es contigo, pero yo, o sea, no, puede que no sea conmigo, pero yo lo tomo como que es conmigo, no sé si me entienden, ¿no? O sea, si le está pasando algo a alguien, o si alguien está haciendo algo injusto con una persona, porque generalmente la injusticia no es conmigo, es con otra persona. Entonces, a mí eso me duele, a mí me duele y yo reacciono y no, y me enojo. Y entonces, no, entonces mi esposo me calma, amor, déjale las cosas al Señor, tú verás. Entonces, él es como esa parte que me ayuda a poder decir, tengo que entregarlo al Señor, tengo que orar por esa situación y dejar que Dios tome el control, ¿verdad? Dice, sentir la necesidad de justicia no es malo, todo lo contrario, sin embargo, puede convertirse en riesgoso cuando somos nosotras quienes queremos hacer y actuar en base a nuestra percepción de justicia, ya que estas a veces no están objetivas. Sin embargo, Dios sabía que pasaríamos por momentos de injusticia y de enojo, ¿verdad? Dios sabía eso. Y tenemos un Dios que ama la justicia, que no abandona a quienes la buscan, que promete vengar a los que nos agreden. Es por eso que el enojo debe ser una de las emociones que debe procesarse lo más pronto posible, ya que un enojo crónico puede llevarnos a la amargura y al pesimismo. Esto es muy importante. Y esto yo lo he tenido que aprender en la vida poco a poco. Dejar que ese versículo que dice, mía es la venganza, yo pagaré, Dios haga justicia. Y lo más lindo es que yo he visto esa justicia de Dios en mi vida. Porque creo que a todos en algún momento alguien nos ha levantado un falso, alguien ha hablado mal de nosotros, alguien ha querido hacernos quedar mal delante de otros. Y saben, hermanos, en esos momentos, aunque sí he sentido enojo, no les voy a negar que no sirve sentido, pero he rendido esa voluntad a Dios y he dejado que Dios haga esa justicia y que Dios se encargue de obrar. Y he visto la mano de Dios haciendo justicia, he visto la mano de Dios obrando, he visto la mano de Dios defendiéndome sin que yo tenga que hacerlo. He visto a un Dios que sí actúa a su tiempo. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que Dios actúe al tiempo nuestro y que Dios ya ponga las cosas en orden. Y no, Señor, esto no está así, bien correcto, y queremos que ya las cosas sean. Y a veces nos queremos atribuir esa justicia en nuestra propia mano. Pero Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tu pleito, yo lo pelearé.
No tienes por qué buscar justicia por tus propias manos. Yo soy el que lo voy a hacer. Y cuando la justicia viene de Dios, hermanos, ay, 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 esa justicia sí viene en grande. En grande. Y si ustedes quieren leer una historia que a mí me encanta y que habla sobre eso, yo les recomiendo que hoy lean Segunda de Reyes, capítulo 18-19, para que ustedes vean la historia del rey Ezequías y Sennacherib y cómo Dios hizo justicia sin que Sennacherib tuviese que hacer más nada que orar. Solo lo único que tenemos que hacer es orar y de Dios vendrá esa justicia. A mi tiempo, no. Al tiempo de ustedes tampoco, pero al tiempo de Dios vendrá. Tarde que temprano esa justicia llegará. ¿Cómo podemos manejar el enojo? Dice, el paso número 1, esto es lo más, este es el paso más importante, mis hermanas. Empiece a reconocer sus emociones. Reconozca, estoy muy molesta. Es decir, para poder controlar el enojo, para poder manejar el enojo de una mejor forma, el primer paso es decir, me siento, reconocer el cuerpo, me siento enojada, estoy muy molesta. Ese es el primer paso. Porque si usted anda por ahí airado, enojado, pero no reconoce, entonces no puede haber un cambio. Entonces, el primer paso, paso número 1, reconozca que usted está enojado. Paso número 2, respire profundo. Cuando estamos contentos o enojados, no es un buen momento para tomar decisiones importantes, ya que llevados por nuestras emociones, haremos, diremos y actuaremos de una forma no racional y desproporcionada. Respirar permitirá que nuestro cerebro pueda oxigenarse, que la sangre que irriga nuestro cerebro pueda despejar nuestras ideas para tener palabras y acciones elocuentes y respeto en equidad. Eso es muy importante. Cuando estamos enojados no podemos dialogar con sabiduría, porque el enojo es tan fuerte que hace que muchas veces vengan los gritos, vengan las palabras inadecuadas, se digan cosas que después uno se puede arrepentir de lo que uno dice. Entonces, lo más importante es reconocer que estoy enojada, en este momento no puedo dialogar, en este momento mejor respiro profundo, en este momento mejor salgo afuera, en este momento mejor no dialogo hasta que se me pase el enojo, no corrija a los niños enojados, porque cuando están enojados muchas veces se cometen muchos errores, se dicen cosas muy feas y se corrige de una manera muy violenta cuando uno está en el enojo. Se puede salir a distraer caminando, escuchar un himno, dialogando con alguien, cambiar de aire, cambiar de pensamiento, cambiar de entorno, buscar un lugar neutro. Si usted sabe que usted está enojado y usted quizás puede caer en una discusión, ya sea con su cónyuge, con su hijo, con un hermano de la iglesia, no caiga en eso, no le dé gusto al diablo. Usted váyase de ahí, huya como hizo José, huya de esa tentación y vaya y refresquese un poco, ¿verdad? Cambie de pensamiento para que después entonces con la mente más fría, sin el enojo en su mente, ¿verdad? Usted pueda tener una conversación más sabia y más saludable. Analice qué fue lo que le molestó. Piense en las palabras adecuadas para dialogar, selecciona las palabras. Dice, el diálogo y la asertividad son facilitadores para tener acuerdos positivos. Ojo, quedarnos callados para evitar un problema nos traerá más problemas. Es decir, en la comunicación efectiva existen dos extremos. Uno es la pasividad y otro es la agresividad. La agresividad es cuando estamos enojados, pero la pasividad son las personas que prefieren estar calladas para evitar problemas. Sin embargo, ninguno de los dos es positivo. La asertividad es la capacidad de abordar esta situación o este problema de una manera, ¿qué cosa? Saludable, sin alterarte, sin hacer que tus emociones salgan a flor de piel y poder decirle a esa persona lo que no te parece sin atacarlo, sin ofenderlo y sin crear un problema o una discusión. Por ejemplo, tuviste un problema con tu pareja, algo no te gustó, por ejemplo, te dijo, te habló en un tono inadecuado, te gritó o te habló fuerte y eso no te gustó. Tú puedes tener dos opciones, te quedas callada y sigues permitiendo que tu cónyuge te siga tratando de una manera inadecuada, gritándote o hablándote golpeado, o comienzas a gritarle tú también y a decirle un montón, ¿verdad? Y empieza el problema y la discusión, o haces lo correcto, que es la asertividad. Entonces, cuando tu cónyuge venga y te hable de una manera inadecuada o te grite, entonces tú puedes decirle, pero ¿por qué me hablas así? Yo no te he faltado el respeto, no te he levantado la voz. Yo creo que yo te respeto y te hablo en buena forma y espero que tú también me hables de una buena manera. De esa forma
no puedo escucharte porque me estás lastimando. Estás poniendo un alto a la persona que te está agrediendo, pero no estás ni gritando ni permitiendo que esa persona siga agrediéndote o siga hablándote de la forma que lo está haciendo. No sé si me hago entender, ¿verdad? Pero creo que la asertividad es esa manera de poder comunicar cómo nos sentimos sin atacar y sin permitir que nos lastimen. Ahora viene la última emoción, la más linda, la que más me gusta, la que, ay, qué lindo se siente, y es la alegría. Finalmente, la alegría es la emoción que más nos gusta experimentar. Y tiene sentido porque fuimos creados ¿para qué? Para ser felices y tener alegría. La funcionalidad de la alegría va más allá de sentirnos bien. Es la alegría o el gozo lo que promueve rasgos de carácter que son saludables para nuestro ser, tales como la gratitud, vinculación emocional con otros y la bondad. Pablo asocia el gozo con la oración, la gratitud y la vinculación emocional. Primera de Tesalonicenses 5 del 14 al 19, que dice que nosotros debemos estar cuando siempre gozosos, ¿verdad? Tener un espíritu gozoso y alegre mantiene nuestro espíritu ferviente y nos permite hacer medios para animar a otros. Hay personas que tienen esta dificultad a veces que no sonríen, o sea, no, tú los ves por la vida y andan así como amargados, como entristecidos, como que han tomado limón en la mañana todo el día. Tú los miras y yo digo, oye, la gente que mira a un cristiano en la calle que anda todo enojado, que no es feliz, que no está alegre, dice, no, yo no quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia son unos amargados. Pero oye, una persona que siempre anda feliz, los vecinos dicen, bueno, yo quiero ir a esa iglesia, porque yo siempre veo que esa persona está feliz. ¿Será que le va muy bien a esa persona que como va a la iglesia es bendecida tanto que siempre anda feliz? Y quizás no es que no tienes problemas, pero tu actitud ante los problemas, la alegría, el gozo, nadie te lo quita y eso siempre está contigo. Entonces, eso hace que la gente se contagie. Cuando tú estás hablando de una persona que siempre es pesimista, que todo lo ve oscuro, que siempre está triste, tú te vas como llenando de esa mala actitud también, pero cuando te rodeas con personas que siempre están alegres, que buscan lo positivo, que siempre están sonriendo, eso te anima, te alegra, te gusta estar cerca de personas así. Así que si usted tiene problemas, yo no sé qué tipo de situación puede estar enfrentando, hay mucha gente que viene arrastrando heridas de su niñez, abusos, situaciones difíciles, falta de cariño por los padres, es un patrón que se repite y quizás tú te sientes quizás hastiado de la vida muchas veces, quizás sin deseos de seguir adelante, quizás andas entristecido por cosas que todas las personas muchas veces enfrentamos en este mundo de pecado, pero a pesar de todo, dice Pablo, cultiva la alegría de vivir, sé gozoso. ¿Y cómo podemos ser gozosos? Bueno, desarrolla el buen humor. Imagínense que usted de repente, no sé, si le ha pasado un día que se ha caído en la calle que se ha caído. Imagínate que usted resbala y se cae. Y entonces usted se cae y usted desarrolla el buen humor y se levanta y se ríe y dice, ay, mira, hoy amanecí con el pie torcido, pero no importa, vamos para adelante. Y usted se ríe de su propia desgracia, de su propio problema, ¿saben? Eso es algo que yo aprendí mucho en Cuba. En Cuba muchas veces nosotros tenemos muchas carencias de cosas, pasamos muchas necesidades, pero siempre había un chiste que sacar de todo, de todos nos reíamos y hasta el día de hoy así es el cubano, esa parte me gusta mucho. Entonces hay que desarrollar el buen humor, al mal tiempo buena cara. Y si la vida te da limones, haz limonada. Pero no podemos estarnos amargando porque es que el enemigo siempre sabe cómo atacarnos y cuando sabe que nos da ahí, entonces ahí se empecina más. Tenga momentos para reír con ganas, ¿verdad? Ría. Es importante reír, no sé, ahorita qué chiste contarle, pero quisiera que ustedes se rían ahí donde está, porque reír es algo súper saludable, hace mucho bien a la salud. Cante como terapia aunque carezca de dones. Es decir, quizás usted no tiene dónde cantar, pero no sé cuántos de ustedes cantan en el baño y cantan con todo pulmón, cante, cante. La música también ennoblece el corazón, alivia el alma, trae paz. Observe las cosas positivas de la vida. A veces nos quejamos mucho. Ay, porque si tengo frijoles no tengo arroz. Y porque si no, no tengo tortilla. Y porque me faltó el queso. Y porque me falta esto. Y entonces empezamos solo a quejarnos y a quejarnos. Qué bueno sería que seamos más agradecidos. Gracias, Señor, porque tengo arroz.
Gracias, Señor, porque tengo frijoles. Gracias, Señor, porque tengo esto. En vez de quejarnos por lo que no tenemos, comencemos a crear el hábito de agradecer por lo que sí tenemos. Y cuando somos agradecidos, Dios nos bendice más, porque a una persona mal agradecida no queremos nosotros darle algo más, ¿verdad? Porque no nos agradeció. Lo mismo debe pasar con el Señor. Si no somos agradecidos y nos quejamos tanto, No, cobijado. muchas veces no va a querer qué cosa enviar Ya. nuestra vida. Así que sea agradecido y reconozca todas las cosas. Escriba todas las cosas que usted tiene. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Gracias, Señor, por mi familia. No es perfecta, pero es lo que necesito. Cada cosa que pase en nuestra vida, por dura que sea, cumple un bien necesario en nosotros. Esté satisfecha con lo que tiene. Lo que usted tiene es lo que usted necesita. No tiene por qué estar mirando al vecino o al hermano. Ay, ¿por qué el hermano tiene tal cosa? Y mira la casa. Y ay, porque hay gente que vive en eso, ¿verdad? Que por qué el otro tiene y vive mirando al ajeno y no se da cuenta de que quizás es mucho más bendecido con lo que tiene que el que está mirando afuera. Así que es importante, ¿qué cosa? Cultivar la alegría. ¿Cómo mantenemos nuestras emociones funcionales de tal manera que podamos tener estabilidad emocional? Aquí vamos a ver, apreciados hermanos, algunos aspectos que son los que determinan por qué nosotros quizás a veces no somos estables emocionalmente y quizás a veces sí lo somos. Aquí está determinado por nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 dice, porque tal cual es él en su pensamiento, tal es él en su corazón. Es decir, que todo comienza ¿dónde? En nuestros pensamientos. Hay una poesía que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. En otras palabras, nuestros pensamientos determinarán nuestro destino. Así que, mira este pensamiento. Por ejemplo, como hacía el cuento de la profe Esther, me robaron el celular, me apuntaron con una pistola. Entonces, aquí viene la emoción positiva y la emoción negativa, ¿verdad? Te robaron el celular y te vas a sentir triste, obviamente, pero tú puedes tener un pensamiento negativo diciendo, nunca más voy a tener un celular, ¿cuánto me costó ese celular? Me endeudé para comprar ese celular, que no debería endeudarme para un celular, pero bueno, me endeudé y ahora, ¿cómo voy a hacer? Me lo robaron y ni siquiera había pagado un mes siquiera y ahora me va a tocar pagar. Y empieza usted a lamentarse, ¿no? A lamentarse porque le robaron un celular. O usted tiene un pensamiento positivo que dice, gracias a Dios no me pasó nada. Estoy con vida, Señor, gracias. ¿Verdad? Está la otra, la emoción, la tristeza, la frustración, la inseguridad y el coraje. O está la tranquilidad, la seguridad y la confianza. La actitud, bueno, la actitud negativa, desconfía, ahora me van a volver a robar, anda con miedo por la calle, ay Dios mío, ay, y anda en esa zozobra. O tiene una actitud positiva, aprende de lo vivido, a ser un poco más precavido, a no sacar el celular cuando ande en la calle, a no agarrar por lugares que quizás pueden ser un poco difíciles, ¿verdad? O inestables. No sé cuántos conocieron la historia del célebre escritor Matthew Henry, quien es el comentador bíblico de muchos de los tomos del Antiguo y Nuevo Testamento. Él, él muy cristiano, ¿verdad? Un día lo asaltaron y le llevaron el dinero que tenían. Entonces sus amigos, que no eran cristianos, cuando se enteraron de la noticia de que lo habían asaltado, le fueron a preguntar a él a ver cómo se sentía, a ver si en realidad iba a seguir confiando en Dios, iba a seguir agradeciendo a Dios ahora que lo asaltaron. Así que le preguntaron, y entonces, Matthew, ¿cómo te sientes ahora? Que te asaltaron, mira, y tu Dios no te cuidó, ¿cómo va a ser eso? Ahora me vas a decir que le vas a agradecer a Dios porque te robaron el dinero. Los supuestos amigos que no creían en Dios, ¿verdad? Entonces le dice, fíjense que yo me siento muy agradecido con Dios. De verdad, le dijeron sus amigos, sí, me siento agradecido, número uno, porque me dejaron con vida. Aquí estoy con vida, se llevaron el dinero, pero me dejaron con vida. Número dos, me siento agradecido porque aunque me llevaron el dinero, de por sí no era mucho lo que andaba. Y número tres, me siento agradecido porque fueron ellos los que me robaron y no yo el que robé. Entonces, eso te da a ti la perspectiva de que de la manera como tú piensas, tus pensamientos procesan las acciones, determinan muchas veces la estabilidad emocional de tu vida.
porque tu felicidad no debe estar en dependencia de si tienes o no tienes, de si pasa algo o no pasa algo. Tu felicidad debería estar basada en tu confianza en Dios. No importa lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo seguiré confiando en Dios y su gozo estará en mi corazón. Porque la felicidad no es ausencia de problemas, es que a pesar de los problemas, yo decido ser feliz, porque aprendo a cultivar pensamientos positivos en mi vida. Hay mucha gente en la vida que está sufriendo porque quizás se siente sola, porque quizás se siente rechazada, sufriendo porque quizás está enferma, porque quizás ha enfrentado un divorcio, porque quizás ha perdido a un ser querido. Hay mucha gente que enfrenta diferentes situaciones difíciles en la vida, pero en la vida tenemos dos opciones. O nos lamentamos, ¿verdad? O empezamos a quejarnos y a decir, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué, Señor, permitiste este divorcio? ¿Por qué, Señor, se fue mi ser querido, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? O podemos pensar, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto que estoy atravesando? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Señor, ayúdame a depender de ti. Quizás la enfermedad es ese momento en el cual nosotros nos acercamos más al Señor, en el cual reconocemos que sin Dios no somos nada. Quizás el rompimiento de un divorcio muchas veces nos enseña lecciones de cómo mejorar, de cómo quizás cambiar, porque a veces lamentablemente el ser humano tiene que golpearse hasta sangrar para poder aprender de sus errores. Y aún hasta para la muerte hay esperanza, porque más allá de la muerte sabemos que hay vida y vida en abundancia. Y por muy dolorosa que sea la pérdida de un ser querido, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está a nuestro lado para apoyarnos en medio del dolor, para abrazarnos con su amor eterno, para darnos paz en medio de ese momento tan difícil y poder atravesar esa tormenta no en desesperación, no en tanto quebranto, no en esa angustia profunda, sino con fe y con esperanza. Mis queridas amigas y hermanas, sin lugar a dudas, Dios quiere que tengamos la fortaleza que proviene de Él. Quiere que aprendamos y obtengamos lecciones de los desafíos que enfrentamos y podamos crecer a través de ellos cada día. Sin lugar a dudas, las pruebas, las dificultades son como un crisol que nos purifican de la escoria y nos ayudan a arrancar las malas hierbas que crecen en nuestros corazones. Muchas veces cuando el dolor, el sufrimiento, la angustia llega a nuestro corazón, en vez de quejarnos, es la oportunidad de acercarnos más a Dios y agradecerle por la obra que Él está haciendo de purificación en nuestra vida. Una vez escuché una poesía que, sin lugar a dudas, transmite un mensaje que llenó mi corazón. Y dice, si el sufrimiento duro y penoso ha de servirme para ir a ti, si los desprecios han de enseñarme que en ti tan solo debo vivir, si tú has querido que llore tanto para que busque consuelo en ti, si cuanto quieres es todo bueno y tú has querido que llore así, vengan las penas y los dolores, Jesús divino, quiero sufrir. Si el sufrimiento, si las dificultades, si la crisis me lleva a estar más cerca de Dios, gloria al Señor. Sin lugar a dudas, todo lo que Dios permite en esta vida tiene un buen propósito, pero no debemos permitir que nuestras circunstancias, que nuestra vida, que nuestra estabilidad emocional esté basada en nuestro entorno, en nuestro alrededor, porque cuando nuestra estabilidad emocional, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra felicidad está basada en el exterior, lamentablemente el exterior puede cambiar. Los que no debemos cambiar somos nosotros. Hoy estamos aquí, mañana podemos no estar. Hoy tenemos esto y mañana puede ser que no lo tengamos, pero la actitud que nosotros tenemos, ¿verdad? El control de nuestras emociones frente a las situaciones que podamos enfrentar es lo que determinará nuestro éxito en esta vida y nuestra llegada a la patria celestial. Recuerda que las emociones son parte de nuestra vida, nos hacen ser quienes somos y podemos experimentarlas continuando con una vida plena, que es la expectativa de Dios para nosotros. En la medida que aprendamos a regular, no a reprimir nuestras emociones, también podremos ayudar a otros. No es malo sentir miedo,
Lo malo del miedo es cuando lo llevamos al extremo de no poder lograr ciertas cosas porque el miedo paraliza. No es malo estar feliz, es algo muy bueno, pero cuando esa alegría es demasiada y esa alegría y ese gozo, entonces comienza a buscar otros placeres, a querer experimentar otras cosas y se hace olvidar de Dios, entonces se convierte en una emoción que no está estable. Cuando de repente la tristeza, no es malo estar triste. Jesús lloró, pero cuando esa tristeza se vuelve en algo extremo o malo para nosotros, caemos en una depresión porque no paramos de llorar. Y así cada emoción, cuando nosotros no la sabemos equilibrar, se puede convertir en un factor negativo y que atenta contra nuestro crecimiento espiritual. Por eso Jesús aboga tanto para que nosotros podamos crecer en esa estabilidad emocional, para que nuestras emociones puedan estar como Él las tuvo cuando vivió en esta tierra, de tal forma que podamos estar en paz con nosotros mismos, pero también en paz y ser de bendición para los que nos rodean. Sin lugar a dudas, los problemas en esta vida, lejos de llevarnos a una crisis emocional, pueden llevarnos a hacer una bendición. Miren qué belleza imagen. Una niña que le faltan sus pies, pero también vemos un hombre que no tiene pie y está siendo de bendición para esa pequeña. Le está enseñando, yo soy como tú. Así que la crisis nos hace muchas veces ayudar a gente que está pasando por momentos difíciles como nosotros quizás lo hemos pasado y podemos darle un buen consejo, o nuestro ejemplo puede inspirarle y ser de bendición. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que nos suceden. No vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que no tienen sentido en nuestra vida. Hay muchas cosas que van a suceder que tú no vas a comprender. Pero vivir por fe y tener estabilidad emocional es precisamente no dejar que las emociones negativas, que los extremos nos lleven a dudar de Dios, nos lleven a caer en la depresión, nos lleven a alejarnos de la fuente de poder, sino que a pesar de esas circunstancias, podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de deshecha está mi piel y después de mi crisis y después de este quebranto y después de esto que me está pasando, con mis ojos he de ver a Dios. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos. Así que en medio de tu prueba, que no pare tu alabanza, camina con fe y pon toda tu confianza en el Creador. Regocíjate en el Señor, como Pablo en una cárcel. Regocíjate en el Señor. Otra vez os digo, regocíjate en el Señor. Que Dios, ese Dios de paz, pueda colmar tu corazón de felicidad y pueda darte esa estabilidad emocional que solo podremos obtener en sus brazos de amor. Que Dios te bendiga mucho, querida hermana, que Dios te ayude. Y ahí donde estás, yo quiero invitarte a que podamos tener una palabra de oración para pedirle al Señor que nos ayude a encontrar la estabilidad emocional, la paz, la esperanza, la fe que necesitamos para afrontar las diferentes situaciones en esta vida. Querido Señor que estás en el cielo, hoy venimos ante tu presencia, reconociendo que tenemos un Dios creador y sustentador, un Dios que nos ama y nos ha dado la vida, y que nos ha demostrado tantas veces que es real, que nos ha demostrado tantas veces que nos ama, que nos ha demostrado tantas veces que para siempre es su misericordia. Señor, pero tú sabes que vivir en este mundo de pecado es tan difícil, Señor. Y muchas veces surgen situaciones como enfermedad, como un divorcio, como la soledad, la depresión, Señor, como la pérdida de un ser querido y tantas, Señor, situaciones difíciles que nos toca afrontar. Oh Padre, que muchas veces en nuestra pecaminosidad, en nuestra imperfección, Señor, muchas veces no regulamos nuestras emociones. Muchas veces sentimos que el miedo, Señor, muchas veces sentimos, oh Padre, que la depresión, muchas veces sentimos, oh Padre, que la frustración, la ira, el enojo absorben nuestra vida y nos hacen reaccionar de maneras inadecuadas. Pero en esta hora, Señor, yo quiero rogarte
que tú nos ayudes, Señor, que nos des esa estabilidad emocional que todos necesitamos. Para no importa cuál sea la crisis que podamos enfrentar, así como Job, Señor, nuestra fe dice inquebrantable. Así, Señor, como los grandes profetas, hombres y mujeres, que enfrentaron momentos difíciles, cueva de leones, enfrentaron al enemigo, Señor, enfrentaron tantas crisis, pero pudieron mantenerse de parte tuya. Que también nos deje esa fortaleza a nosotros, Padre, para poder, Señor, ser vestidas de estabilidad emocional y poder, Señor, alcanzar la vida eterna cuando tú vengas en gloria. Oh Padre, queremos ayudar a otros y ser de bendición. Permite que esas crisis podamos convertirla en una oportunidad para bendecir a otros y que a través de nuestra vida otros puedan verte a ti. Bendice a mis hermanas, tú conoces sus luchas, sus situaciones, sus ansiedades, Señor, sus momentos duros. Señor, tú conoces todo. Por favor, en tus manos las deposito para que seas tú obrando con poder un cambio genuino de adentro hacia afuera que provenga de la unción del Espíritu Santo, Señor, que es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, gracias, Padre, por escucharnos. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me las bendiga mucho, mis amadas hermanas, que Dios me las guarde en esta noche, que puedan sentir el abrazo del Señor, que podamos ser todas vestidas de estabilidad emocional. Dios les guarde. No hay que temer.